En este sábado en que tradicionalmente nos ponemos al amparo de la Virgen, concluimos estos dos textos que nos han ido acompañando como cada año en estas 7 semanas de la Pascua, los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Juan. Hemos hecho alusión varias veces y sobre todo estos últimos días se precipitan, es como que los que fueron recopilando los textos para la liturgia entraron en razón de que se les venía encima el fin de la Pascua y entonces estos 2 últimos días a Pablo lo tenemos enloquecido. El jueves lo teníamos en el año 57 en Jerusalén, comenzando el proceso, luego va a Cesarea, de Cesarea finalmente esperando un barquito, sale el barquito, tienen un naufragio, todas estas cosas obviamente que no las hemos leído en la liturgia. Tienen que permanecer 3 meses en Malta. En Malta, por supuesto, que Pablo no pierde ocasión y también anuncia el Evangelio. Y finalmente llegan a Roma a esperar turno. Pensemos en esos tiempos y pensemos la fuerza y el imperio de Roma, cómo el emperador atendía individualmente. Entonces eran esperas enormes que daban cierta libertad. Pablo no era un preso peligroso, parece que a pesar de que tenía un carácter fuerte, tenía modales bastante correctos y enseguida encontraba ayuda en donde se instalaba. Y entonces consigue alquilar una casa, vive haciendo redes en Roma y a la espera 2 añitos para el juicio, del cual sale inocente porque le pasaba como a Porcio Festo el otro día, que no encontraban realmente un problema. Aquí Pablo se lo nota ya más conciliador. Lo primero que hace cuando se instala en la casa es llama a los judíos y les explica cuál fue el proceso, les anuncia, aprovecha para anunciarles el Evangelio, aprovecha para catequizar, para evangelizar, para escribir cartas, las cartas que se llaman de la cautividad. Y también algunos dicen, aquí terminan los hechos, ¿no es cierto? En esta primera prisión de Roma, luego lo encuentran inocente, lo vuelven a liberar y otra vez lo vuelven a apresar. Parecería que en el ínterin es muy probable, como él manifiesta, que quiere ir a España, que haya ido. Hay testimonios, no de él directamente, pero sí que inducirían a pensar que efectivamente el apóstol fue a España. Lo cierto es que, como dice Juan en el Evangelio, es importante. Todo esto que hemos venido meditando no es exhaustivo, no son filmaciones, no son historias curiosas, sino que es el modelo con el cual nosotros tenemos que seguir caminando. Inclusive el modelo lindo del término del apóstol Juan, que evidentemente sale al cruce de algo que se había dicho. Recordemos que Juan es el único de los apóstoles que no muere mártir, que muere viejito, desterrado en la isla de Patmos. Hay un documento oficial que testimonia ese destierro. Y evidentemente que él habría, para no crear falsas expectativas, dice el Señor no dijo que no iba a morir. Es decir, hay como dos planos. El plano de Pedro, que es un plano personal de conversión, como veíamos ayer, que Jesús le da la posibilidad de borrar con sus 3 profesiones de amor las 3 negaciones, pero es un amor que está direccionado al ministerio. Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. El ministerio de Pedro, ¿no? Y por otro lado está la iglesia siempre del amor. No es que está contrapuesta la iglesia del ministerio a la iglesia de la apertura, del carisma, del amor, como quieran. El discípulo amado, el amor permanece. Todo eso que nosotros vinimos meditando en estas semanas, desde el discurso eucarístico de Jesús hasta todos los discursos de la Última Cena, permanecer en el amor. El apóstol Juan es el signo de aquel que pertenece en el amor, independientemente de si tiene un cargo, un oficio, una responsabilidad, independientemente si tiene un protagonismo en cualquiera de las sociedades que nosotros como cristianos podemos integrar. Pidamos a la Madre de Dios prepararnos bien. La misa de este día de la feria tiene el título de Misa de la Mañana, porque toda la liturgia ya desde ahora se enfoca a esta gozosa conclusión de la Pascua
que es Pentecostés, el tiempo del Espíritu. Por eso Jesús, cuando asciende el domingo pasado, le dice a los discípulos que ellos tienen que anunciar el Evangelio desde Jerusalén hasta los confines del mundo. Los confines del mundo, en un sentido estricto, es hasta el fin de los tiempos, y en el sentido figurado, el confín del mundo de esos discípulos era Roma. Pablo llega a Roma, el Evangelio se anuncia en Roma y desde allí se viene anunciando a lo largo de los siglos en todos los tiempos. Hoy nosotros, aunque no queden escritos en el libro, como dice Juan, que todas las cosas que hizo Jesús no alcanzarían los libros de la tierra para contenerla, así también nuestra vida son hechos de cristianos que viven o que tratamos de vivir, mejor dicho, bajo la efusión del Espíritu. Ojalá que todo este tiempo que hemos transcurrido en la liturgia no sea mero rito, sino un esfuerzo de apertura real, auténtico, a tener una religiosidad cada vez más sincera y profunda, que por un lado permita iluminar las oscuridades donde nosotros a veces no queremos que se abra la ventana, y por otro lado que nos posibilite también manifestar con seguridad y alegría el testimonio cristiano delante de nuestros hermanos. Recemos mutuamente también para que la efusión del Espíritu nos encuentre como el cenáculo, con María, los apóstoles, las mujeres, los hermanos de Jesús, de todos los tiempos, esperando ese abogado, aquel que nos va a recordar y nos va a enseñar todo. Que así sea.